lo único que te mereces es una sartén que gotea. Esa breve y cruel frase fue como una flecha envenenada en el corazón de una mujer que, en ese momento, estaba cansada de cargar con el peso de una relación humillante. Estas palabras, pronunciadas por su exmarido, no fueron solo una expresión de desprecio, simbolizaron un intento de disminuir su dignidad, borrar su valor y minar su capacidad de soñar. ¿Cuántas veces en la vida alguien nos ha dicho algo que parecía insignificante, pero que resonó en nuestra alma durante años? Eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan poderosa. Porque lo que podría haber sido la gota que colmó el vaso para su autoestima se convirtió en el primer párrafo de un nuevo capítulo. Hoy, aprenderás no solo sobre la trayectoria de una mujer marcada por el rechazo, sino también sobre el increíble cambio que la vida le deparó. Una historia que demuestra que las palabras despectivas no definen quiénes somos, solo revelan las limitaciones de quienes las pronuncian. Ahora, antes de sumergirnos en esta historia llena de superación de obstáculos, quiero hablarte directamente a ti, el espectador. Si en algún momento de tu vida también has escuchado palabras que intentaron disminuir tu valor, quiero que me acompañes hasta el final de este video. Esta historia es más que un cuento, es una invitación a descubrir en ti la fuerza que quizás aún no hayas descubierto. Por cierto, aprovecha para darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas con mensajes de esperanza y transformación, y tú puedes ser parte de ello. Comenta abajo si alguna vez te han dicho algo que te hirió profundamente. Tu experiencia podría ser la motivación que alguien más necesita para seguir adelante. Y, por supuesto, comparte este video con tus amigos y familiares, nunca se sabe quién podría necesitar escuchar este mismo mensaje hoy. Pero volviendo a nuestra historia, imagina por un momento, construyes una vida junto a alguien que debería ser tu compañero, tu apoyo, tu fuerza. Sin embargo, en lugar de aliento, encuentras desprecio. En lugar de amor, críticas. En lugar de un hogar seguro, palabras duras que, día tras día, erosionan tu confianza. Fue en este escenario que escuchó la frase, una olla que gotea es todo lo que te mereces. Y, en ese momento, sintió que el mundo se le venía encima. Pero lo que su exmarido no sabía, y quizá tú tampoco lo sepas, es que, a menudo, cuando nos derriban, es precisamente ahí donde encontramos la fuerza para levantarnos. Esta historia no trata de dolor, sino de transformación. No trata de derrota, sino de resiliencia. Y con cada parte que sigas a partir de ahora, verás cómo una vida puede reconstruirse desde cero. Lo que empieza con lágrimas termina en victoria. Lo que empieza con humillación termina en dignidad. Y lo que empieza con abandono termina en reconocimiento. Es un viaje que inspira, conmueve y, sobre todo, nos recuerda que la vida siempre da vueltas. Así que, prepárense. En los próximos capítulos, viajaremos juntos desde los días oscuros de esta relación abusiva hasta el momento en que, años después, el destino dio un giro tan brusco que sometió por completo al exmarido. Una escena de justicia poética, pero sobre todo, una que revela el poder de la resiliencia humana. Ahora, respira hondo y acompáñame. Porque esta no es solo su historia, podría ser la chispa que transforme la tuya también. Cuando observamos la vida de alguien que logró cambiar las cosas, a menudo olvidamos que antes de la victoria vinieron noches de insomnio. Lágrimas silenciosas y días en que la fe parecía disolverse en medio de las dificultades.
Y en el caso de esta mujer, todo comenzó dentro de un hogar que, en lugar de ser un refugio, se convirtió en una prisión invisible. La relación con su exmarido no siempre estuvo marcada por el desprecio. Al principio, hubo promesas. Él le decía palabras dulces, hacía planes, hablaba del futuro. Era una historia común, sueños de formar una familia feliz, de caminar juntos, de crecer juntos. Pero poco a poco, las máscaras comenzaron a caerse. Lo que parecía amor se convirtió en control. Lo que parecía cariño, en exigencias. Lo que parecía compañerismo, en humillación constante. La trataba como si fuera inferior, como si sus opiniones no valieran nada. Cualquier intento de expresarse era recibido con sarcasmo, y cualquier logro era menospreciado con comentarios mordaces. El más impactante, "te mereces una olla que gotea", era solo uno de muchos. Cada palabra de desprecio era como un ladrillo más en el muro de dolor que él construía a su alrededor. Las críticas eran constantes, sobre su apariencia, su cocina, su vestimenta, incluso sus sueños e ideas. Nada parecía bastarle. Por mucho que ella intentara complacerlo, siempre había un defecto, una excusa para humillarla. Y lo más doloroso es que, con el tiempo, esas palabras empezaron a resonar en su interior. Lo que había sido abuso verbal se convirtió en una lucha interna devastadora. Se preguntaba, ¿de verdad no soy lo suficientemente buena? ¿No merezco más que esto? Esta es la trampa del abuso psicológico, no deja cicatrices visibles, sino que destruye lentamente desde dentro, hasta que la víctima empieza a creer las mentiras que escucha. El silencio también formaba parte de esta situación. A menudo, después de las discusiones, simplemente la ignoraba, tratándola como si fuera invisible. Esta indiferencia dolía tanto como las palabras hirientes. No había espacio para el diálogo, el afecto ni el respeto. Solo quedaba la sensación de soledad, incluso en su propia casa. Y, como sucede en tantas relaciones abusivas, el ciclo se repetía, tras arrebatos de ira y humillación, llegaba un breve periodo de calma. Él se disculpaba superficialmente, prometía cambiar y le mostraba algo de cariño. Este ciclo atrapa a muchas personas. Porque la víctima se aferra al recuerdo de las pocas cosas buenas y a la promesa de que tal vez, algún día, todo volverá a ser como antes. Pero, mientras espera, se pierde a sí misma. Y eso fue exactamente lo que le sucedió. Poco a poco, la mujer alegre, soñadora y ambiciosa fue asfixiada por la sombra de un hombre que solo sabía cómo menospreciarla. El impacto emocional fue devastador. Su autoestima se desmoronó como arena en sus manos. Ya no creía en su propio potencial. Si antes soñaba con estudiar, trabajar en algo gratificante y ser independiente, ahora vivía rodeada del miedo a no ser capaz, a no ser aceptada, a no ser querida. Sus palabras resonaban como verdades absolutas en su mente. Pero a pesar de todo este peso, había una llama dentro de ella que, aunque atenuada, no se apagaba. Era el deseo interior de ser libre, de vivir una vida diferente, de demostrarse, incluso a sí misma, que era mucho más que esas crueles palabras. Esta llama era lo que la impulsaba en los momentos más oscuros, cuando parecía no haber salida. Y quizás, al escuchar esta parte de la historia, también recuerdes situaciones en las que te menospreciaron o desacreditaron. Situaciones en las que alguien, quizás incluso alguien muy cercano, te dijo que no valías nada,
que tus sueños eran tontos o que no podías lograrlo. Si esto te ha pasado, debes saber que no estás solo. El abuso psicológico puede manifestarse de muchas maneras, pero siempre deja las mismas cicatrices, inseguridad, miedo y una sensación constante de no ser suficiente. Por eso es tan importante hablar de esto. Porque cuando callamos, el abuso cobra fuerza. Cuando damos voz a las historias, demostramos que la resistencia es posible y, aún más, que es posible empezar de nuevo. Fue en este contexto de humillación y dolor que vivió durante años. Días que parecían eternos, noches sin dormir, esperanzas destrozadas. Hasta que un día, el ciclo se rompió. Y aunque el fin de la relación trajo nuevas dificultades, también fue el comienzo de un viaje que cambiaría su vida por completo. El final de una relación rara vez es sencillo, pero cuando está marcado por el abuso y la humillación, la separación se convierte en una mezcla de dolor y liberación. Para ella, el momento de la ruptura no sucedió como estaba previsto. Fue una acumulación de dolor, lágrimas y silencio hasta que, finalmente, llegó al punto de quiebre. Después de tantas palabras crueles, la frase, una olla que gotea es todo lo que te mereces, fue solo el detonante de una decisión que ya estaba madurando en su interior, no había vuelta atrás. En el momento en que decidió romper, sintió que se desplomaba, sin saber si habría suelo que amortiguara la caída. No tenía garantías, ni seguridad económica, ni certeza de nada, salvo que ya no soportaba vivir asfixiada por el desprecio. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y alivio. Era el final de un ciclo de dolor, pero también el comienzo de un territorio desconocido. Poco después de la separación, los desafíos se presentaron con crudeza. El primero fue económico. Sin el apoyo de su exmarido, se encontró con cuentas que pagar, necesidades básicas que satisfacer y una vida entera que reorganizar. De repente, cosas sencillas, como llevar comida a la mesa o pagar el alquiler, se convirtieron en grandes obstáculos. Muchos a su alrededor no comprendieron su decisión e incluso la juzgaron. ¿Por qué no pudiste aguantar un poco más, o no habría sido mejor callar y tener un techo seguro? Estas voces externas solo reforzaron el peso del estigma social. Emocionalmente, el dolor era profundo. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta, el vacío que dejaba el fin de una relación aún persistía. Hubo momentos en que la soledad parecía insoportable. Los recuerdos afloraban como fantasmas, las promesas incumplidas, las palabras hirientes, los sueños que nunca se hicieron realidad. Lloró, se cuestionó y, muchos días, sintió ganas de rendirse. Pero había una fuerza silenciosa dentro de ella que la impulsaba a seguir adelante. Su vida social también se convirtió en un campo minado. Algunos familiares la criticaron, diciendo que debería haber tolerado más. Algunos amigos se distanciaron, incapaces de comprender la intensidad de lo que había vivido. En muchos momentos, se sintió sola frente al mundo. Era como si su decisión hubiera sido un acto de rebelión que desafiaba los estándares aceptados por la sociedad. Pero en el fondo, sabía que no era rebelión, sino supervivencia. Fue durante esta fase que comenzaron a surgir pequeñas victorias, aunque envueltas en dolor. Cada día que lograba superar la adversidad era un triunfo. Cada noche que dormía sin lágrimas era un logro. Cada cuenta pagada, incluso con sacrificio, representaba un paso hacia la independencia. Estas victorias, aunque pequeñas,
comenzaron a reconstruir su confianza en sí misma. Pero no podemos idealizarlo, el viaje fue arduo. Hubo días en que la comida escaseaba, en que el miedo a la inestabilidad financiera la mantenía despierta por las noches. Días en que los juicios pesaban más que la soledad. Días en que dudaba de su propia capacidad para empezar de nuevo. Sin embargo, en esos momentos, algo en su interior se negaba a rendirse. Esta fase de reconstrucción suele ser la más difícil. Porque no se trata solo de resolver problemas externos, sino también de lidiar con las voces internas que aún resuenan con insultos del pasado. Luchó contra la creencia de que no era suficiente, el miedo al fracaso y la tentación de creer que tal vez su ex tenía razón. Pero cada día que aguantaba, se demostraba a sí misma que no lo era, que era capaz de mucho más de lo que imaginaba. Es en este punto que nos damos cuenta de que la separación, por dolorosa que sea, también puede ser un renacimiento. Porque cuando todo parece perdido, la única salida es construir algo nuevo. Descubrió, incluso en medio de las dificultades, que la vida no había terminado. Al contrario, apenas comenzaba a vivirse de verdad. Fue entonces cuando comenzó una nueva etapa. No sucedió de la noche a la mañana, ni sin contratiempos. Pero poco a poco, la mujer a quien habían llamado la olla que gotea empezó a demostrar que su valor no dependía de la aprobación de nadie. Con cada paso, por vacilante que fuera, plantaba las semillas de una transformación que pronto florecería en algo mucho mayor. La vida a veces nos obliga a renacer. No de forma fluida ni planificada, sino abruptamente, como alguien que se lanza al mar y tiene que aprender a nadar para no ahogarse. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a ella. Tras la separación, su primer impulso fue simplemente sobrevivir, pero con el tiempo, ese instinto de supervivencia comenzó a transformarse en algo más grande, el deseo de vivir plenamente, de reconstruir la autoestima y de buscar oportunidades que, hasta entonces, parecían inalcanzables. El renacimiento comenzó de adentro hacia afuera. Antes de considerar un trabajo o una carrera, tuvo que mirar dentro de sí misma y afrontar los estragos de la relación abusiva. Durante años, la habían bombardeado con palabras que la menospreciaban, y ahora era el momento de aprender a silenciar esas voces internas. No fue fácil. Muchas veces, al mirarse al espejo, aún veía las cicatrices invisibles del rechazo. Pero decidió que no sería esclava del pasado. El primer paso fue creer que merecía más. Parece sencillo, pero para alguien que pasó tanto tiempo escuchando que no valía nada, este cambio de mentalidad fue revolucionario. Poco a poco, empezó a leer libros de autoayuda, a escuchar charlas motivacionales e incluso a escribir frases cortas en papeles pegados por la casa: soy capaz, merezco ser feliz, mi vida tiene valor. Cada palabra que escribía era como un nuevo ladrillo en el proceso de reconstruir su identidad. Luego llegó la etapa práctica, buscar nuevas oportunidades. Al principio, aceptó trabajos sencillos, algunos de ellos con esfuerzo físico y poca paga. Pero en cada encargo, se esforzaba al máximo, no solo por el dinero, sino por la sensación de lograr algo por mérito propio. Esta dedicación empezó a abrirle puertas. La gente notaba su seriedad, compromiso y determinación. Aún así, sabía que necesitaba ir más allá. Decidió retomar sus estudios, algo que había descuidado durante su matrimonio. Era difícil compaginar el trabajo, los estudios y la gestión de su propia vida,
pero cada noche de insomnio se veía recompensada por la satisfacción de aprender algo nuevo. Descubrió en sí misma una capacidad que jamás imaginó poseer, la capacidad de reinventarse constantemente. Con el tiempo, empezó a considerar emprender su propio negocio. No quería depender solo de trabajos temporales, quería construir algo propio. Fue entonces cuando, recordando las veces que cocinaba para su familia y era criticada injustamente, decidió convertir esta habilidad en una oportunidad. Empezó a vender comida casera a vecinos y compañeros de trabajo. Al principio, recibía pocos pedidos, pero pronto se corrió la voz, su comida era deliciosa, preparada con dedicación y cariño. Este pequeño negocio creció. Con el dinero que ganó, reinvirtió en mejores ingredientes, envases más atractivos y clases de cocina que la ayudaron a perfeccionar sus técnicas. Cada cliente satisfecho fue un impulso extra para seguir adelante. Y, junto con los elogios, algo en su interior se transformó, recuperó la confianza, su autoestima floreció y su sonrisa regresó sin esfuerzo. Pero el renacimiento no fue solo profesional. Personalmente, también comenzó a redescubrirse. Empezó a cuidarse mejor, no solo su apariencia, sino también su bienestar físico y emocional. Hizo nuevos amigos, construyó redes de apoyo y encontró personas que la valoraban por quien realmente era. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre para soñar. Este proceso, por supuesto, tuvo sus contratiempos. Hubo días en que los recuerdos del pasado intentaron frenarla, en que la inseguridad la acosó, en que la falta de dinero la preocupó. Pero en lugar de dejarse paralizar, aprendió a usar estas dificultades como motivación. Cada obstáculo superado era una prueba más de su capacidad. Poco a poco, esa mujer frágil, marcada por la humillación, se transformó en una mujer independiente, decidida y segura de sí misma. Y, lo más importante, descubrió que no necesitaba la validación externa para sentirse completa. El verdadero renacimiento no residía solo en el éxito material, sino en la conciencia de su propio valor. Este capítulo de su vida invita a la reflexión. ¿Cuántas veces dejamos de creer en nosotros mismos por las palabras de los demás? ¿Cuántas veces permitimos que el juicio ajeno determine nuestros pasos? La historia de esta mujer nos muestra que siempre es posible reinventarnos, incluso cuando todo parece perdido. Su renacimiento personal y profesional no fue un milagro repentino, sino fruto de la valentía, el esfuerzo y la perseverancia. Y, como veremos en el próximo capítulo, estos esfuerzos no solo cambiaron su vida, sino que la elevaron a un nivel que su exmarido jamás imaginó posible. Su esfuerzo diario, su disciplina para no rendirse y su valentía para reinventarse comenzaron a dar frutos de maneras que al principio no podría haber imaginado. El pequeño negocio que había comenzado casi como un medio de supervivencia fue tomando forma, transformándose en una empresa sólida. La mujer a quien una vez le dijeron que solo merecía una olla agujereada ahora veía sus ollas, llenas de comida deliciosa, transformarse en símbolos de victoria y prosperidad. Al principio, solo unos pocos vecinos y amigos le compraban la comida. Pero con el tiempo, su clientela creció. La gente comentaba, ¿ya probaste su comida? Es deliciosa, hecha con cariño. El boca a boca fue su mayor publicidad. Pronto empezaron a llegar pedidos de barrios vecinos, y luego de empresas que buscaban comidas caseras y prácticas para sus empleados.
Lo que antes se preparaba en una cocina sencilla ahora requería planificación, organización y, sobre todo, visión. Se dio cuenta de que cocinar bien no era suficiente, necesitaba pensar como una empresaria. Y eso fue lo que hizo. Creó menús variados, ideó estrategias de marketing sencillas, como colocar tarjetas con frases inspiradoras junto a las loncheras, e incluso usó las redes sociales para promocionar su trabajo. Pronto, no pudo hacerlo todo sola. Tuvo que contratar ayuda e, irónicamente, se convirtió en lo que su exmarido nunca creyó que podría ser, una jefa, una líder, una emprendedora exitosa. El contraste con el pasado era marcado. La mujer que antes lloraba por sentirse inútil ahora creaba empleos. La que antes era llamada la olla que gotea ahora tenía clientes compitiendo por sus comidas. La que antes dudaba de sus propias capacidades ahora inspiraba a otras mujeres a creer en sí mismas. La estabilidad financiera comenzó a llegar. Con ella, la sensación de libertad creció. Ya no necesitaba pedirle nada a nadie ni vivir bajo el peso del miedo a la escasez. Podía invertir en su propia casa, encargarse de la educación de sus hijos, si los tenía, viajar y, lo más importante, vivir sin las cadenas de la dependencia. Cada logro, por pequeño que fuera, se celebraba como una victoria histórica, porque sabía el precio que había pagado para llegar allí. Y no fue solo el dinero lo que marcó este cambio de vida. Fue su forma de sentir. Caminaba con la frente en alto, miraba a la gente a los ojos y hablaba con seguridad. Su anterior inseguridad dio paso a una confianza serena, nacida de la certeza de que se había ganado cada centímetro de su nueva realidad con gran esfuerzo. Esta transformación también resonó en su comunidad. Muchas mujeres comenzaron a considerar su historia como ejemplo. Algunas le preguntaron cómo logró escapar de una relación abusiva y construir una nueva vida. Otras buscaron inspiración para emprender sus propios negocios. Y ella, siempre con humildad, dijo, simplemente creía que merecía más y trabajé duro para conseguirlo. Fue en ese momento que su vida dio un giro radical. No se trataba solo de ganar dinero, sino de demostrar su capacidad. No se trataba de humillar a su exmarido, sino de demostrar que ninguna palabra cruel podía definir su futuro. Se trataba de recuperar su dignidad y transformar el dolor en combustible para el éxito. Y quizás lo más hermoso es que, incluso con todo este crecimiento, no perdió su esencia. Se mantuvo sencilla, atenta y con los pies en la tierra. Valoraba cada cliente, cada logro, cada oportunidad. Porque sabía que para llegar a donde estaba, tuvo que atravesar desiertos emocionales y enfrentar tormentas que casi la destrozaron. El éxito no la hizo arrogante, la hizo agradecida. Cada vez que abría la puerta de la cocina y veía las ollas burbujear, recordaba la frase que la había marcado, una olla que gotea es todo lo que te mereces. Y sonreía. No de venganza, sino de victoria. Porque, en efecto, merecía mucho más, y ahora tenía la prueba viviente de ello. Este momento transformador no ocurrió en un instante, sino en varios pasos pequeños y constantes. Días de trabajo duro, noches de insomnio, decisiones valientes, fracasos y nuevos comienzos. Fue la suma de todo esto lo que construyó el imperio que nunca imaginó, pero que ahora era una realidad. Y, como la vida siempre sorprende, esta trayectoria ascendente aún guardaba un capítulo especial, el reencuentro inesperado con quien un día la había despreciado.
La vida tiene maneras curiosas de confrontarnos con el pasado. Justo cuando había aprendido a soltar las palabras que una vez la hirieron, el destino le preparó una escena que parecía sacada de una película. Su negocio prosperaba. Ya no era solo una cocina casera, había creado un espacio más amplio y bien organizado, con empleados uniformados, equipo moderno y una clientela fiel. Su marca era reconocida y respetada. Todo marchaba sobre ruedas, y en medio de su ajetreada rutina, la mujer a quien una vez llamaron la olla que gotea se convirtió en un símbolo de resiliencia en su ciudad. Una mañana cualquiera, entre pedidos y entregas, recibió una llamada que cambiaría el curso de su día. Una voz familiar, temblorosa y vacilante, llegó al otro lado. Era él. El hombre que una vez le había dicho que no valía nada. Su exmarido, ahora visiblemente debilitado, buscaba trabajo. Al principio, pensó que era una broma. ¿Cómo podía él, que tanto la había despreciado, pedir ayuda? Pero su voz no dejaba lugar a dudas. Explicó, con una mezcla de vergüenza y desesperación, que estaba pasando por dificultades. El trabajo que había perdido meses atrás no había regresado, sus deudas se acumulaban y, sin otra alternativa, decidió buscar a la persona que menos había creído en él, su exesposa. Por unos segundos, guardó silencio, procesando cada palabra. Recordó las noches que había llorado en secreto, los días que no había comido nada, las palabras crueles que resonaban en su mente. Ahora, el hombre que la había destrozado estaba ante ella, rogando por una oportunidad. Su corazón estaba dividido. Por un lado, el dolor del pasado. Por el otro, la compasión que, incluso herida, nunca cesó. Respiró hondo, manteniendo la calma que el tiempo le había enseñado. Respondió con firmeza, pero sin arrogancia. Ven mañana. Necesitamos hablar en persona. Al colgar, sintió una mezcla de emociones, sorpresa, nerviosismo, pero también una extraña sensación de victoria silenciosa. No porque estuviera en la ruina, sino porque, por fin, la vida le demostraba que ninguna humillación dura para siempre. Al día siguiente, apareció. El hombre que una vez había mostrado orgullo y superioridad ahora tenía los hombros encorvados, ropa desgastada y una mirada apagada. Entró en su espacio, sin atreverse apenas a levantar la vista. La diferencia era evidente, ella, segura y radiante, él, abatido y avergonzado. No. No puedo negarlo, dijo en voz baja. Cometí un error. Desperdicié lo que teníamos, te traté como si no fueras nadie. Y hoy estoy aquí, pidiendo una oportunidad. Los recuerdos se reproducían como una película en su mente. Pero en lugar de resentimiento, sintió una paz inesperada. Era como si finalmente hubiera ganado la batalla más difícil, no contra él, sino contra su propio dolor. Una vez me dijiste que solo merecía una sartén que goteara, respondió, mirándola fijamente a los ojos. Y fue con esa sartén con la que empecé todo. Bajó la cabeza, incapaz de responder. Y fue entonces cuando tomó una decisión que demostró no solo su grandeza, sino también cuánto había crecido. Lo contrató. No por venganza, ni para humillarlo, sino porque sabía que la verdadera victoria no residía en ver caer al otro, sino en mantener intacta su dignidad. La noticia se difundió rápidamente. Muchos se sorprendieron. ¿Cómo podía causarle problemas a alguien que la había lastimado tanto? Pero ella simplemente sonrió y dijo: No se trata de él.
se trata de mí. De quien elijo ser. Este reencuentro inesperado no solo cerró un ciclo, sino que dejó una poderosa lección: nadie puede borrar la fuerza de quien decide empezar de nuevo. Cuando se encontró frente al hombre que tanto la había lastimado, pudo haber optado por la venganza, la indiferencia o incluso el rechazo. Después de todo, habría sido justo negarle ayuda. Pero en cambio, tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino, sobre todo, el suyo: eligió perdonar. Pero aquí es importante entender: el perdón que decidió practicar no era sinónimo de olvido, ni significaba abrir las puertas de su corazón para que volviera a ocupar su lugar. No. Este perdón tenía una esencia diferente. Era el perdón que libera, que rompe cadenas invisibles y devuelve al alma la ligereza que el rencor consume gradualmente. Durante años, esas crueles palabras: una olla que gotea es todo lo que te mereces, fueron como una sombra en su memoria. Cargó con el dolor, incluso mientras construía su imperio. Y, de alguna manera, aún sentía un peso silencioso en su interior. Al ver a su exmarido en ese estado, ese peso comenzó a disolverse. Era como si la vida le hubiera dado la oportunidad de finalmente soltar lo que, incluso sin darse cuenta, aún la mantenía cautiva del pasado. Comprendió que el perdón no era un regalo para él, sino para ella misma. No se trataba de olvidar las humillaciones, sino de no permitir que esas heridas siguieran determinando sus decisiones. Ese día, después de la conversación, llegó a casa, se sentó sola y reflexionó. Sacó un cuaderno donde solía anotar sus pensamientos y escribió: hoy me di cuenta de que ya no necesito cargar con el dolor de lo que viví. Elijo perdonar. No porque él lo merezca, sino porque yo merezco paz. Este simple gesto marcó un punto de inflexión. Desde entonces, empezó a ver el perdón como un puente. Un puente que la llevó de un pasado doloroso a un futuro de plenitud. Es importante enfatizar que perdonar no significa aceptar de nuevo a personas tóxicas en nuestras vidas. Ella no abrió las puertas de la intimidad, ni reavivó la relación, ni le devolvió su corazón a quien la lastimó. Lo que hizo fue algo más profundo: le concedió un espacio de dignidad, dentro de límites claros. Él podía trabajar en su empresa, sí, pero bajo reglas definidas y sin vínculos personales más allá de los profesionales. Este límite saludable fue crucial. Porque a menudo, cuando hablamos de perdón, pensamos que implica volver a estar juntos, olvidar o fingir que no pasó nada. Pero el perdón verdadero es mucho más sabio: separa el dolor de la relación. Nos permite liberarnos de la carga sin volver a ponernos en riesgo. Y al tomar esta decisión, demostró una madurez poco común. Ya no era la mujer insegura y dolida que antes lloraba ante los insultos. Era una mujer fuerte, consciente de su propio valor, capaz de mirar atrás sin miedo. Este episodio también dejó una valiosa lección para todos los que conocieron su historia: el perdón no es señal de debilidad, sino de poder. Poder sobre uno mismo, sobre las propias emociones, sobre la capacidad de elegir quién se quiere ser. La gente empezó a verla no solo como una empresaria exitosa, sino como una inspiración de resiliencia y humanidad. Muchos comentaron: se necesita un corazón muy grande para actuar como ella lo hizo. Pero ella siempre respondió con humildad: no lo hice por él. Lo hice por mí. Lo hice porque quiero vivir libre. Y, en efecto, fue esta libertad la que trajo el perdón. Ya no guardaba rencor ni aliviaba heridas. Estaba completa, lista para continuar su camino de crecimiento sin que el pasado tuviera el poder de robarle la paz.
Al mirar atrás, se dio cuenta de que su mayor victoria no fue construir un imperio ni ver a su exmarido en una situación vulnerable. La mayor victoria fue aprender a perdonar sin perderse a sí misma. Fue comprender que el verdadero triunfo reside en seguir adelante con un corazón ligero y la certeza de que nada, absolutamente nada, puede borrar la fuerza de un alma resiliente. Hemos llegado al final de esta historia, pero en realidad no se trata solo de una mujer y su exmarido. Se trata de todos nosotros. De cada persona que, en algún momento de su vida, ha escuchado palabras hirientes, ha sufrido desprecio o ha sido puesta a prueba cuando todo parecía perdido. La frase, una olla que gotea es todo lo que te mereces, no era solo un insulto, sino una frase que intentaba disminuir el valor de alguien. Pero ella la convirtió en combustible para su viaje. Lo que debería haber sido motivo de vergüenza se convirtió en el punto de partida de un imperio. Y aquí está la primera reflexión importante: nadie tiene derecho a definir lo que mereces. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu jefe, ni la sociedad. Solo tú puedes decidir quién eres y a dónde vas. Las palabras que hoy intentan herirte podrían, mañana, ser la base de tu victoria. La segunda lección es sobre la resiliencia. La vida nos pone a prueba con dificultades, pero también nos da la oportunidad de renacer. Esta mujer demostró que incluso cuando nos quedamos solo con una olla agujereada, aún tenemos la posibilidad de transformar lo poco en mucho, el dolor en fuerza, las lágrimas en sonrisas. Y finalmente, la tercera y quizás la lección más poderosa, el perdón. No el perdón ingenuo que ignora las heridas o nos expone de nuevo al peligro, sino el perdón maduro y consciente que nos libera del peso del pasado. Al perdonar, no solo dignificó al otro, sino que también se liberó a sí misma. Quizás tú, al ver este video, también tengas heridas. Quizás te han dicho que eres incapaz, inútil y que nunca triunfarás. O quizás aún te aferras a viejos dolores que no parecen sanar. El mensaje de hoy es claro: puedes reescribir tu historia. Puedes tomar lo que intentaron usar para destruirte y convertirlo en los cimientos de tu construcción. Puedes decidir, aquí y ahora, que ya no guardarás rencor, que ya no dejarás que las palabras de otros determinen tus pasos. Recuerda, la vida da vueltas. Quienes te subestiman hoy podrían sorprenderse mañana con la fuerza que has encontrado en tu interior. Y no importa cuánto te hayan despreciado, cuánto te hayan lastimado, siempre tienes la oportunidad de levantarte y demostrarte, ante todo a ti mismo, que mereces mucho más. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escuchar estas palabras. Quizás haya alguien cerca de ti que cargue con un dolor silencioso y necesite creer que también puede empezar de nuevo. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a unirte a esta comunidad de historias inspiradoras y transformadoras. Deja un comentario. Cuéntanos qué te ha impactado más en este camino y compartamos juntos mensajes de esperanza. Porque, al final, la mayor victoria no es sobre los demás. Es sobre nosotros mismos. Se trata de encontrar paz, fuerza y valentía para seguir adelante. Nunca lo olvides, incluso una olla que gotea puede crear un imperio. La vida a menudo se siente como un libro lleno de páginas en blanco, pero también de capítulos escritos por manos ajenas. La gente se cruza en nuestro camino e intenta escribir nuestra historia con palabras duras, llenas de desprecio, crítica y juicio. Eso es exactamente lo que le ocurrió al protagonista de esta historia. Una frase cruel, dicha en un momento de desprecio, una olla que gotea es todo lo que te mereces, podría haber sido el final de su historia.
Pero, en cambio, solo fue una coma. Esta frase marcó el inicio de un viaje doloroso, pero también transformador. Lo que antes era un insulto se convirtió en un símbolo de resistencia. Lo que parecía un fracaso se convirtió en una oportunidad. Y lo que parecía una maldición se convirtió en una bendición. ¿Pero qué aprendemos de todo esto? Hoy, en este capítulo final, no solo hablaremos de ella. Hablaremos de todos nosotros. De cada persona que alguna vez ha sido subestimada, ridiculizada o menospreciada. De todos los que llevan cicatrices invisibles en el alma y que, a pesar del dolor, siguen de pie. ¿Cuántas veces has creído en palabras que no deberían tener poder sobre ti? Quizás un jefe te dijo que no valías lo suficiente. Quizás un familiar insinuó que nunca llegarías a nada. Quizás alguien a quien amabas te dijo que no eras más que un peso muerto. Estas palabras duelen, es cierto. Pero solo se convierten en verdades cuando decidimos llevarlas como parte de nuestra identidad. Nuestra protagonista decidió que no sería así. Esa cruel sentencia la acompañó, sí, pero no como una sentencia de muerte. La convirtió en combustible. Cada vez que recordaba la mirada de desprecio en su rostro, encontraba más fuerzas para seguir adelante. Por eso necesitamos aprender a reescribir las narrativas que nos imponen. El mundo siempre tendrá opiniones. Algunas incluso serán constructivas, pero muchas estarán llenas de envidia, resentimiento o arrogancia. Si las aceptamos todas como verdades absolutas, viviremos encadenados. La primera lección, por tanto, es sencilla pero poderosa: nadie tiene derecho a decirte lo que mereces. Solo tú puedes definir tu valor. Su vida no fue fácil. Tras la separación, enfrentó días de hambre, noches de llanto y el peso del juicio social. Muchos la veían como la abandonada, la que ya no tenía rumbo. Pero en medio de toda esta oscuridad, descubrió algo que tal vez nunca hubiera descubierto en tiempos más tranquilos: su propia fuerza. Es curioso cómo el dolor al que tanto tememos puede convertirse en nuestro mayor maestro. Son los días difíciles los que revelan de qué estamos hechos. Es cuando todo parece desmoronarse que nacen las semillas de la resiliencia. Podría haberse rendido a la tristeza. Pero decidió no ser una víctima. Decidió transformar cada lágrima en una lección, cada herida en una cicatriz de victoria. Y aquí está la segunda lección: el dolor puede ser un camino. No un fin. No una prisión. Sino un camino para descubrir quiénes somos realmente. Cuando hablamos de victoria, muchos piensan en dinero, estatus o reconocimiento. Pero para ella, el éxito tenía otro significado. Era poder caminar con la frente en alto. Era saber que, a pesar de todas las dificultades, había construido algo sólido con sus propias manos. Era mirarse al espejo y sentirse orgullosa de la mujer en la que se había convertido. Sí, construyó un imperio. Sí, logró estabilidad. Pero más que eso, logró dignidad. El verdadero éxito no solo reside en lo que mostramos a los demás, sino en lo que sentimos dentro de nosotros mismos. Podría haberse vuelto amargada, resentida, alguien que lleva el resentimiento como un escudo. Pero en cambio, eligió ser fuerte y, a la vez, dulce. Rica en dignidad, generosa en humanidad. Y esta es la tercera lección: el verdadero éxito no es solo ganar por fuera, sino también ganar por dentro.
Quizás esta sea la lección más transformadora de toda la historia. Porque cuando su exmarido regresó para pedirle trabajo, ella pudo haberle dicho que no. Pudo haberlo humillado, haberse reído de su caída y haberle devuelto todo el dolor en forma de venganza. Pero, y aquí está la cuarta lección, el perdón no es debilidad, es poder. El poder de elegir quién quieres ser. Ahora quiero hablarte directamente a ti, la persona que ve este video. Quizás tú también hayas sido herido por palabras crueles. Quizás alguien te abandonó, te despreció o te hizo creer que no valías nada. Quizás aún cargas con sentimientos heridos por cosas que sucedieron hace años. Te invito hoy a reflexionar, ¿hasta cuándo permitirás que el pasado dicte tu presente? ¿Hasta cuándo cargarás con un peso que solo te hace daño? La historia de esta mujer nos muestra que es posible empezar de nuevo. Es posible transformar las ollas que gotean en instrumentos de victoria. Es posible ser libre, incluso después de sufrir. Y te diré más, dentro de ti reside una fuerza que quizá ni siquiera imaginas. Puede que estés tocando fondo ahora mismo, pero tocar fondo puede ser el mejor lugar para encontrar apoyo y el impulso para ascender. No importa lo que hayan dicho de ti. No importa cuántas veces hayas caído. Lo que importa es lo que hagas de ahora en adelante. Si esta historia te conmovió, no te la guardes. Compártela. Comparte este mensaje con alguien que necesita saber que aún hay esperanza. Porque a veces, una sola palabra puede salvar una vida. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte al canal. Aquí contamos historias que inspiran, que transforman y que demuestran que siempre hay una salida. Deja tu comentario. Cuéntanos qué aprendiste de esta experiencia. Quién sabe, quizás tu experiencia pueda ayudar a alguien más a encontrar fuerza. La vida está llena de giros y vueltas. Hoy te pueden despreciar, pero mañana te pueden admirar. Hoy te pueden humillar, pero mañana te exaltarán. Y recuerda, incluso una olla que gotea puede crear un imperio. Esta no es solo su historia. Podría ser la tuya también.